Hola mis queridos amigos y hermanos en Cristo, bienvenidos una vez más a la serie sobre el fruto del Espíritu Santo. Si usted es nuevo en esta serie, alguien le ha compartido recientemente este video, usted puede seguramente querer conocerlo. Yo le invito a que usted conozca los otros temas, usted los vea, los otros temas, para que pueda comprender a cabalidad todo lo que comprende este fruto. Y para eso yo quiero invitarle a que usted haga clic aquí, porque en este clic hay un enlace donde usted va a poder ver todos los temas anteriores. Además, en la descripción de este video yo le dejo allí todos los links para que usted pueda acceder a estos temas anteriores y pueda ponerse al día, pueda aprender estas cosas, pueda gozarse con ellas y también compartirlas con otros. Como ya yo les he dicho, el fruto, que es en singular, es un fruto, no son los frutos, es el fruto. Pablo usó una palabra griega en singular. Este fruto tiene 9 ingredientes. Y es interesante que este fruto se puede dividir en 3 secciones. De hecho, los estudiosos lo dividen en 3 secciones. La primera sección, que comprende el amor, el gozo y la paz, tiene que ver con los ingredientes espirituales básicos. Usted no puede avanzar en la vida cristiana, usted no puede avanzar en un fruto delicioso en su vida si usted no comienza con el amor, no comienza con el gozo y no comienza con la paz. Seguidamente, la otra sección que comprende la paciencia, la benignidad y la bondad, son los ingredientes enfocados en nuestros semejantes. Y la tercera sección, que son los ingredientes fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Estos ingredientes tienen que ver con ellos guían la conducta general del creyente. Precisamente hoy estamos comenzando el tercer y último corte de este fruto. Y precisamente hoy vamos a ver la fidelidad. La palabra fidelidad viene o se traduce de una palabra griega que es pistis. Y la palabra pistis es mayormente traducida en el Nuevo Testamento como fe. Así que cuando usted encuentra la palabra fe en el Nuevo Testamento, ya sabe que es una traducción de la palabra griega pistis. Pero es curioso que la palabra griega pistis no solamente se traduce como fe, tiene también otras traducciones y tiene otros significados. Por ejemplo, nos dice este léxico que significa integridad, también significa o tiene que ver con la integridad, tiene que ver con la fidelidad, tiene que ver con la confiabilidad, tiene que ver con la lealtad. Cualquiera de estos 4 significados está correcto también. Solo que yo voy a optar por uno solo, que es la fidelidad. Yo voy a usar la palabra fidelidad. Este ingrediente es la fidelidad. Pero cuando yo hable de fidelidad, usted también puede pensar en integridad, puede pensar también en confiabilidad y puede pensar también en lealtad. Veamos un ejemplo bíblico que pudo haber marcado precisamente lo que Pablo tenía en mente cuando él dice que uno de los ingredientes de la vida cristiana, uno de los ingredientes del fruto del Espíritu Santo en las vidas de los que creen en Cristo, de los que han aceptado a Cristo, es la fidelidad. Y esto está aquí en la experiencia precisamente con los Gálatas. No olviden que Pablo introduce este tema del fruto del Espíritu Santo en su carta a los Gálatas, precisamente en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Ahí ustedes pueden ver en el mapa la región de Galacia, la provincia romana de Galacia. Y Pablo llegó allí a Galacia, predicó el Evangelio, fundó varias iglesias. Y una vez que él se fue, Pablo les escribió a ellos esta carta. La carta que conocemos como la carta a los Gálatas. Es interesante que cuando Pablo llegó a Galacia, se encontró allí a los Gálatas en la idolatría, perdidos en sus vicios, en sus pecados, en la idolatría, sin esperanza, en vidas vacías.
Ellos estaban tratando de encontrar la felicidad con los placeres de la vida, pero se daban cuenta que esos placeres finalmente lo que daban una felicidad momentánea, y después venía otra vez el vacío existencial. Ellos necesitaban algo más, y cuando esta gente sincera escuchó a Pablo, escuchó el Evangelio de Jesucristo, ellos aceptaron gozosos la buena nueva, la buena noticia de salvación en Cristo Jesús. Solo que Pablo un tiempo después tuvo que irse, porque Pablo tenía un ministerio itinerante, predicando el Evangelio por aquí y por allá. Si Pablo no hubiera predicado así, el Evangelio no hubiera llegado a ellos tal vez. Fue por este modo de Pablo de predicar que el Evangelio también llegó a Galacia. Y cuando Pablo tiene que irse de Galacia, Pablo se entera, al poco tiempo, Pablo se entera de que ellos habían cambiado de parecer. Y noten qué interesante, no es que se habían ido al mundo, no es que habían vuelto a sus ídolos, no es que habían vuelto a sus costumbres pecaminosas, no es precisamente. Ellos seguían en los caminos del Señor. Pero Pablo les dice que no. Miren lo que pasa aquí. Dice Pablo, Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado. Noten que se alejaron. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Qué les había pasado? Se habían alejado. Dejaron el evangelio que Pablo les presentó. ¿Se fueron tras qué? Se fueron tras un evangelio diferente. Y Pablo en el capítulo 3, versículo 1, él les dice, ¿quién los embrujó? Vean ustedes que no solamente ellos habían abandonado el evangelio verdadero, sino que ellos también, al abandonar el evangelio verdadero, estaban abandonando o estaban siendo infieles a Dios. Y no solamente que estaban siendo infieles a Dios y estaban siendo infieles al evangelio verdadero, sino que también ellos estaban siendo infieles a Pablo, que fue el instrumento de Dios que se sacrificó para estar como misionero entre ellos y predicarles el evangelio con toda paciencia y con toda dedicación y pasión. Vean ustedes lo que dice Pablo. Gálatas 4:16 dice, ahora resulta que, por decirles la verdad, me he hecho enemigo de ustedes. En otras palabras, esta gente ahora ya no querían saber de Pablo. Esta gente estaban siendo infieles no solo a Dios, sino que también estaban siendo infieles al evangelio verdadero. Y estaban siendo infieles a alguien, el instrumento que Dios había usado para que les llevara estas buenas noticias. Vean ustedes que no fue así al comienzo, porque Pablo mismo les dice en Gálatas 4, versículo 15, y yo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, Pablo les dice, yo sé muy bien que de haberle sido posible, hasta se habrían sacado los ojos para dármelos. En otras palabras, ellos cuando Pablo les llevó el evangelio, cuando Pablo les predicó las buenas noticias, cuando Pablo les dijo que ellos tenían ya salvación por haber aceptado a Cristo, ellos eran salvos en Cristo, ellos se sintieron tan contentos, tan felices, habían encontrado el mayor tesoro. Nada se comparaba con esta gran noticia, con esta gran experiencia que ellos estaban viviendo. Y ellos estaban tan felices que ellos, dice Pablo, si a ustedes les hubiera sido posible, ustedes se habrían sacado los ojos para dármelos a mí. En otras palabras, ahí Pablo está diciendo, ustedes llegaron a quererme mucho. Ustedes llegaron a apreciarme mucho. Ustedes llegaron a amarme tanto
que ustedes hubieran podido hacer semejante cosa por mí. Y Pablo les pregunta en Gálatas 4:15, ¿qué pasó con toda esa alegría? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Quién los embrujó? ¿Por qué han cambiado? Sí, los cristianos de Galacia estaban siendo infieles con Dios, con el evangelio verdadero y con Pablo. Y precisamente esta experiencia de los Gálatas es muy interesante porque nos muestra, nos enseña que la fidelidad tiene tres dimensiones. Tres dimensiones tiene la fidelidad. Estas tres dimensiones son fidelidad con Dios. Puedes verlo ahí en la pantalla. Fidelidad con Dios. Fidelidad con el evangelio verdadero. Y fidelidad con nuestros semejantes. Sin lugar a dudas, para estudiar el tema de la fidelidad, yo tengo que estudiar estos tres detalles. La fidelidad tiene estas tres dimensiones, según Pablo en Gálatas. Fidelidad con Dios, fidelidad con el evangelio verdadero y fidelidad con nuestros semejantes. Yo quiero pedirte algo que yo no lo he pedido en otra ocasión en esta serie, y es que usted deje algunos comentarios en el chat, aquí en el chat del video en YouTube. Yo quiero pedirte que tú dejes tus comentarios. Y te estoy haciendo una pregunta. ¿Qué les parece que la fidelidad tenga tres dimensiones? Yo quisiera que ustedes, si no ahora o al final del tema, ustedes comiencen a explicar, hagan un comentario acerca de que qué les parece. ¿Qué les parece que la fidelidad tenga estas tres dimensiones? A veces nos pareciera que la fidelidad solamente es para con Dios. Usted sea fiel solamente a Dios. Y eso está correctísimo. Pero nos vamos a dar cuenta en estos estudios que cuando usted es fiel a Dios, usted automáticamente es fiel al evangelio verdadero y es fiel a sus semejantes. Es una dicotomía, creer ser fiel a Dios y ser infiel a todo lo demás. Usted, si es fiel a Dios, es fiel con el evangelio que el Señor presenta y es fiel con los hijos de Dios, con sus semejantes. Así que esta temática no puedo abarcarla en estos escasos 30 minutos. Yo he decidido que este tema de la fidelidad, este ingrediente de la fidelidad, que es súper importante, sumamente importante, yo voy a analizarlo en 4 temas. El tema de hoy precisamente es un tema introductorio, pero no por ser introductorio es menos importante, porque ahora te voy a presentar una cápsula muy importante que va a bendecir tu vida. Pero el próximo tema va a ser acerca de fidelidad hacia Dios. Luego, en otro tema predicaré fidelidad hacia el evangelio verdadero. Y en otro tema voy a predicar acerca de la fidelidad hacia nuestros semejantes, hacia nuestro prójimo. Por lo tanto, anota ahí que para la próxima semana, próximo sábado yo lo presento y usted puede verlo cuando reciba este video. Voy a hablar acerca de la fidelidad hacia Dios. Ahora, noten lo que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 1. Tomen atención de este texto sumamente importante. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Noten ustedes, Pablo está diciendo que los cristianos de Éfeso, Éfeso era otra ciudad, que estaba en la provincia romana de Asia. Hemos hablado anteriormente de la provincia romana de Galacia, ahora esta es la provincia romana de Asia, y Éfeso era una iglesia, una comunidad, una ciudad, y la iglesia que estaba ahí en Éfeso, Pablo le escribe a estos cristianos que estaban en Éfeso, y Pablo dice que los cristianos de Éfeso, como eran, dice que eran fieles. Sin lugar a dudas que la fidelidad de ellos incluía estas tres dimensiones que yo les he mencionado ya.
Ahora yo pregunto, ¿cómo llegar a tener esa fidelidad? ¿Cómo llegar a tener esta fidelidad, que es fidelidad hacia Dios, fidelidad hacia el Evangelio verdadero y fidelidad hacia nuestros semejantes? ¿Cómo llegar a tenerlo? Este texto nos da la clave. Noten ustedes que aquí está la clave. Dice Pablo, vuelvo al texto. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Vean ustedes que ahí Pablo usa la preposición que se traduce como en. Y precisamente viene de la palabra, una preposición griega que también es en. En griego, tanto en griego como en español es en. Esta preposición en nos dicen los estudiosos que en primer lugar es un indicador de ubicación. Aquí lo dice, a los cristianos que están en Éfeso, a los cristianos que están en la Florida, a los cristianos que están en Uruguay, a los cristianos que están en México, a los cristianos que están en Costa Rica, a los cristianos que están en Puerto Rico, a los cristianos que están en Cuba, en Dominicana, donde quiera. Esta preposición en es un indicador de ubicación, en primer lugar. Pero también es un indicador de asociación, como nos dice este estudioso del idioma griego antiguo. Es un indicador de asociación. Por ejemplo, significa también en unidad con, muy unido a. Y esto lo vemos en esos textos bíblicos que usted puede ver en la pantalla. Pero este significado, evidentemente, Pablo lo da cuando Pablo habla aquí de a los santos y fieles en Cristo. Santos y fieles en Cristo. Esta es una preposición que nos está hablando allí de asociación. Ellos eran fieles, ¿por qué? Fieles porque estaban en Cristo. Ya no es que están ubicados en Cristo, ahora están unidos a Cristo, están muy unidos a Cristo, están en asociación con Cristo. Y por estar en asociación con Cristo, entonces son como fieles. Estamos respondiendo a la pregunta que hay que hacer para poder tener esa fidelidad de la cual habla Pablo y de la cual Pablo dice que ese es un ingrediente del fruto del Espíritu Santo. Miren, me encontré una declaración en un artículo que hizo el pastor Ted Wilson. Y Ted Wilson hizo esta declaración que es impactante, es muy interesante. Dice él, la fidelidad y la lealtad son el resultado de una conexión. Noten esa palabra, la lealtad y la fidelidad, que finalmente eso viene de la misma palabra griega, pistis, como ya hemos visto aquí, son el resultado. Así que la lealtad es un resultado ¿de qué? ¿De qué es el resultado? ¿Qué es lo que produce lealtad? Fidelidad. Son el resultado de una conexión. ¿Saben lo que es estar conectado? En estos días sabemos lo que es estar conectado con la pandemia. Estamos en distanciamiento social, pero no estamos realmente distanciados, porque estamos conectados a través de las redes sociales, a través del internet, a través del teléfono. Estamos más que nunca conectados. Y noten que dice Wilson que la fidelidad y la lealtad son el resultado de una conexión con Dios y el amor por Él. Así que si usted está conectado al Señor, es lo que dice Pablo, a los fieles de Éfeso, que están en Éfeso, a los fieles en Cristo, dice Pablo, a los fieles en Cristo. ¿Por qué son fieles? Porque están conectados a Cristo. ¿Por qué son fieles? Porque están unidos a Cristo. ¿Por qué son fieles? Porque están en asociación con Cristo. Esto es lo que Pablo está diciendo aquí, en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Yo lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Es decir, cuando Pablo dice que Cristo vive en mí, es que Él está asociado con Cristo. Él está unido a Cristo. Él está
pegado a Cristo. Y ahora donde va Cristo va Él. Y ahora las cosas de Cristo Él las tiene también, a Él le gustan. Él está viviendo en Cristo porque Cristo está en Él. En Colosenses capítulo 2, versículo 5, Pablo ilustra esto un poquito más. Noten lo que dice aquí Pablo. Porque aunque estoy en cuerpo, no obstante, dice Pablo, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros. Pablo no estaba presente. Pablo no estaba viendo a los colosenses en su diario vivir. Pablo no podía llegar a una casa de ellos, no podía estar en la iglesia y predicarles a ellos ahí en el templo, o en una casa, en una reunión, en el lugar donde se reunieran. Pablo estaba ausente físicamente, pero dice Pablo, aunque yo estoy ausente en el cuerpo, en otras palabras, físicamente no estoy con ustedes, no obstante, dice Pablo, en espíritu estoy con vosotros. ¡Wow! Pablo está diciendo que él no está presente físicamente, pero sí está presente, los tiene presentes espiritualmente, los tiene presentes en el espíritu. Esto es muy interesante. Miren, algo que produce infidelidad es la lejanía. La lejanía trae infidelidad. La lejanía produce infidelidad. Cuando tenemos que estar lejos, la solución consiste en acercarnos a través del pensamiento. Tú estás lejos, pero no quieres estar ausente, tú tienes que acercarte en tu pensamiento. Es lo que está diciendo Pablo. Ahora, ¿cómo se estimula el pensamiento? Mira, el pensamiento se estimula con fotografías, con llamadas telefónicas, con videollamadas, con recuerdos, etc. Por eso las fotografías son importantes. Por eso las llamadas telefónicas son importantes. Por eso las llamadas por video son importantes. Por eso dedicar tiempo a recordar, a rememorar, es importante. Porque cuando tú estás pensando en eso, cuando tú estás recreándote en eso, tú estás conectado a eso. Tú no te has separado, tú estás conectado a eso. Mira, esto es fundamental en la vida familiar. Hay ocasiones en que por circunstancias tenemos que alejarnos de nuestros cónyuges, de nuestras familias, pero eso no significa que nos hemos olvidado. No significa que ya no tiene que venir la infidelidad, no. ¿Por qué? Porque continuamos conectados. Y continuar conectado es la clave para poder mantenernos en fidelidad. ¿Y cómo mantenernos en fidelidad con Dios? Número 1, lee las cartas de Dios contenidas en la Biblia. Número 2, recréate en recordar las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Número 3, alábalo. Cuando tú te recrees pensando en las cosas buenas que Dios ha hecho contigo, te van a salir hasta las lágrimas al saber cuán fiel ha sido Dios. Y no solamente eso, sino que vas a explayarte en alabanza a Dios. Y también ora al Señor. Habla con Él. Y también háblale a otros de Él. Así que te estoy dando estos 5 tips para que tú estés en conexión con el Señor. Voy a repetirlos. Lee las cartas de Dios contenidas en la Biblia. En la Biblia hay innumerables detalles y cosas que Dios quiere decirte a ti. ¿Y sabes algo? El Espíritu Santo se encarga de hacerte ver que eso que está escrito ahí hace posiblemente tantos años atrás, ¿verdad? Tú vas a darte cuenta que eso
Dios te lo está enviando a ti. Dios hace su palabra viva para ti. Por lo tanto, lee las cartas de Dios contenidas en la Biblia. Recréate en recordar las cosas buenas que Dios ha hecho contigo. Alábalo. Ora. Háblale a otros de Él. Y sin lugar a dudas, si haces estas cosas, yo te garantizo en el nombre de Jesucristo que vas a estar en Cristo. Vas a estar conectado a Cristo. Y vas a amarlo de una manera muy especial. ¿Y saben algo? Cuando lo ames así, vas a ser fiel. Y no vas a ser fiel solamente a Dios, sino que vas a ser fiel al Evangelio verdadero. Y vas a ser fiel a los hijos de Dios, a tus hermanos, a tus semejantes. Vean ustedes que Pablo no termina su declaración aquí. Cuando Pablo dice que él está ausente en el cuerpo, pero está presente con ellos en pensamiento, Pablo ahora les dice algo muy interesante. Dice, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En otras palabras, Pablo está lejísimo, pero Pablo está muy cerca porque Pablo es capaz de ver. Pablo está tan conectado con ellos en su pensamiento que Pablo se está gozando y está viendo el orden y la firmeza de la fe de ellos en Cristo. Qué interesante. Mira, cuando amamos así a Dios, amaremos también su evangelio y a sus hijos, que son nuestros semejantes. No lo olvides. ¿Tú quieres estar en fidelidad? ¿Tú quieres ser fiel al Señor, al evangelio verdadero y a sus semejantes? Mantente conectado a Cristo. Mantente en Cristo Jesús. Busca de Cristo. No te desconectes. Mantén todo tu pensamiento, todo el tiempo en Él. Y vas a ser un hombre, una mujer fiel, completamente fiel en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Es mi deseo y oración. No olvides que el próximo tema es fidelidad hacia Dios. En este tema vamos a gozarnos porque no solamente vamos a hablar de la fidelidad hacia Dios, sino que vamos a ver cuán fiel es Dios con nosotros. Hay textos poderosos en la Biblia que nos hablan de la fidelidad incuestionable de Dios para contigo, para conmigo. Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque este ingrediente es tan poderoso. Queremos ser fieles. Fieles a ti. Fieles a tu evangelio verdadero. Y fieles a nuestros hermanos, nuestros semejantes. Oh Señor, pon fidelidad en nuestros corazones. Oh Señor, nos ponemos en tus manos. Bendice a toda persona que ha estado viendo este video y los que lo verán después. Que este mensaje les traiga paz y alegría a sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego con el fin de serle fiel para siempre. Quiero amarle y agradarle solo a Él. Yo me
Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Yo me rindo a Él, oh, yo me rindo a Él. Todo a Cristo